Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda alabanza, gracias y honra a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakadash. Dobles honores a los apóstoles del Rampe de Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo. Tener esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más, por el Espíritu de Yahweh, Bahashem, hay otra lección más para elevar tu espiritualidad. 11 de septiembre de este año 2023, donde estamos esperando que Yahweh, Bahashem, termine de cumplir todas las profecías. Señor Yahweh, Bahashem, ahí la lleva. Todos los días mostrando su misericordia para con el electo, sincronizando todas las cosas como un reloj, poniendo todas las cosas en su lugar antes de precipitar el juicio que esta gente tiene perfectamente bien merecido. Hoy aquí pues vamos en el camino. Tengo que hacer una diligencia y ni modo, es parte de la rutina, es parte de las cosas que hay que hacer para subsistir. No podemos estar nada más pensando o especulando que no tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Las obligaciones humanas no nos eximen de las obligaciones que tenemos para con el reino de Yahweh Bahashem. Hay prioridades y esta es la prioridad. La prioridad es aprovechar el camino a la actividad que tengo que hacer. Ser espiritual y tener presente a Yahweh Bahashem en todo lo que se hace. Porque cuando uno va en el carro, tú podrías decir, pues ahorita no quiero saber nada, voy a poner mi musiquita, voy a poner tu internet, si es que tienes internet, o si es que el internet funciona en el carro, o tienes un plan de teléfono de esos de los que te siguen a todos lados y oyes tu musiquita o oyes tus redes sociales del proletariado o haces lo que sea. Exactamente, ese es el tipo de cosas. Cambias unas cosas por otras. El famoso costo de oportunidad. Dejas de hacer algo para hacer algo más que va a tener más provecho, y esto es lo que va a tener más provecho, porque al final del 40, 50, 60 minutos que voy a tener que manejar ahorita, ¿cuál va a ser el provecho de haber escuchado música o de venir en cualquier otra multimedia, como tú le llamas, ¿no? En mi caso nomás sería el estúpido radio AM o FM que dan aquí. Y por cierto, a estas horas pues es pura mierda. Es parte del sistema que hay. Así que no tengo preparado nada más. Es estar en el espíritu. Hace rato estaba yo escuchando la lección del hermano Harab de Los Ángeles, que volvió a traer Deuteronomio 23 y 7. Este cambio de las palabras. Es importante que si tienes en cuenta que somos hebreos e israelitas, lo menos que tienes que hacer es saber un poco de hebreo. Hay que echarle un poco de gracia, porque de por sí es difícil. Yo mismo he buscado, por ejemplo, lecciones de hebreo antiguo, y no hay lecciones de hebreo antiguo. Hay lecciones de hebreo que te lo hacen sonar como el Yiddish, o como se diga, Yiddish o Yiddish, con todos los signos de puntuación, pero no suena igual. Entonces es una doble misión, es un doble challenge que tenemos aquí. Es hebreo israelita y tenemos poca documentación. No hay un curso, no hay un libro de gramática, no hay algo que nos guíe, pero es más poderoso que eso. Es el espíritu de Yahweh Bahashem. Es la misma, le llaman lenguas antiguas, o las lenguas que ya no se hablan, le llaman lenguas muertas, nada más que esta ya está de regreso. El hebreo paleo, con lo más básico y lo más poderoso, porque tenemos el nombre del verdadero poder, Yahweh, el que existe, y su hijo Yahweh Shai, el que salva. Y entonces se hace un poco más difícil hablando de la gramática, porque no lo tienes directamente, pero se puede inferir
por todas las herramientas que hay disponibles. Hay libros que luego, si el espíritu lo permite, nada más lo platico como parte de la documentación para edificar a los hermanos que a veces andan buscando qué versiones de Biblias se deberían conseguir o cuáles son las que se pueden traer. Entonces hay estas Biblias que se llaman interlineales. Si tú buscas una Biblia interlineal, por ejemplo, español, griego, para el Nuevo Testamento, ahí te viene en el griego y el español. Entonces es una forma de aprender ese idioma y además de revisar. Tienes la oportunidad de revisar la escritura en un idioma diferente del de la esclavitud, porque aun siendo el griego un idioma de esclavitud, al menos está más cercano en la línea del tiempo a donde fue escrito. Así como ahora está el mugroso inglés, que lo tenemos que hablar, pues así en la antigüedad las lenguas greco-latinas que se hablaban, de las cuales vienen muchas de las lenguas de esclavitud actuales, pero es importante regresar a esas donde están las raíces, el origen. Hablo de las raíces del idioma, el root de las palabras. No te creas que las ando considerando. Idiomas de esclavitud que a veces se desvirtúan. Y ya, regresando al punto, entonces, son Biblias interlineales y hay de diferentes sabores, hay de diferentes variedades. Hay hebreo-inglés, hebreo-español. Generalmente las del Antiguo Testamento vienen en hebreo-español o hebreo-inglés. Y las del Nuevo Testamento generalmente vienen en griego-español y griego-inglés. Yo a veces recomiendo, las venden, las puedes encontrar en el mugroso. A mí no me gusta hacerles publicidad, pero en este caso es para fines de edificación. En el mugroso, apestoso Mercado Libre, o en el más apestoso todavía, Amazonia, en el Amazon. Y yo lo que recomiendo, porque así tengo contratada esa licencia, yo tengo el famoso Kindle, que en realidad pues el servicio de Kindle pues es gratis. Lo tengo instalado pues en la computadora o en el teléfono, y lo único que compras pues son los libros. Generalmente el libro electrónico que se puede leer en el Kindle generalmente es más barato. Entonces ahí yo tengo varias versiones de la Biblia interlineal, así se llama, porque van intercalando los idiomas que ya dije. Y entonces, ahora sí, ya regresando al asunto de lo que decía el hermano Harab en la lección, otra vez se insiste en estos nombres, aprovechando la ignorancia. Si aún estudiando, hay que saber a profundidad cuáles son los significados de esas palabras. No es lo mismo asiriano o asirio, o el güey que es de Asiria, que el edomita. Con ese versículo de Deuteronomio 23 y 7, que dice no odiarás al edomita, cuando en realidad dice no odiarás al asiriano. La misma confusión que traen cuando hablan de Abraham, que si era arameo o cananeo, o a ver de dónde salía. Pues si ahí está, ¿por qué crees que toda esta línea decimos que somos hebreos, israelitas hebreos, porque viene de esa línea de los hebraicos, de los hebreos? Abraham fue considerado como el primer hebreo
Entonces también ese tipo de cosas hay que saberlos, pero tú tienes que hacer una reflexión, y es el punto, yo creo que de esta lección, pues ahí va espiritualmente, de que debemos estar estudiando permanentemente, porque aunque ya hayamos leído la Biblia de pasta a pasta, y eso lo hablo literalmente, porque ya sé, si tú eres un hebreo israelita y tú eres un hombre del Señor que está saliendo a las calles y no has leído varias veces ya la Biblia, de principio a fin, y otra vez, ojo con esto que estoy diciendo, ahorita lo aclaro, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Si no has leído varias veces la Biblia de principio a fin, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Y justamente como dice la Biblia en el libro de Jeremías, la Biblia hay que traerla palabra por palabra, renglón por renglón, un poquito por ahí y un poquito por allá. Para que se vea, para que se entienda. La Biblia va correspondiendo un poco por aquí, unas cosas que primero estás en el Génesis y otras tienes que ir a Esdras, y otras vas a Isaías, y otras terminas en el Apocalipsis, y luego regresas a Jeremías, y después complementas con unos proverbios o con algún salmo o con algún versículo del libro de la sabiduría, etcétera, etcétera. La Biblia es así, va leyendo de un lado a otro, se soporta. Por eso cuando nos escuchas decir que tengo un precepto, entonces es una escritura que apoya o habla de lo mismo, o complementa o explica la lectura principal que estás sacando en ese momento. Y es muy, muy importante presentarse aprobado, educado, leído, porque si no, ¿cómo vas a poder contestar alguna pregunta en las calles? ¿Cómo vas a poder contestar alguna pregunta en el comentario? Y mediante el estudio, mediante hacer una lección, porque no necesitas esperar a que alguien te haga una pregunta para hacer una lección. Tú mismo puedes recordar o traer algún concepto, aunque sea básico, como dice la Escritura, primero la leche de las Escrituras, para traer un tema que sea apropiado, que sea de un conocimiento, algo que refuerce algo sencillo. Puede ser del hebreo, puede ser un capítulo de la Escritura, puede ser generalmente cosas interesantes, pues son estas cosas que no son conocidas, no es muy complicado concentrarte en el famoso Strong's, o simplemente por edificación, por ejemplo, porque así lo vamos a traer. Esta recopilación Strong's es el apellido del fulanito que Yahweh Besson Shai le puso el espíritu, la inspiración. Ese ha de haber sido un escriba, de esos de los muy dedicados, de los que hacían toda esta concordancia, y le decimos que es la concordancia Strong's porque es el libro que compila todas estas referencias de palabras, las han dividido en hebreo, en griego, y las han clasificado, han creado una especie de base de datos. Y es importante que sepas que existe en su versión en papel, porque a veces hemos descubierto que hay ciertas versiones de la Biblia electrónica, sobre todo en estos sitios de internet que regularmente los revisan, que generalmente están actualizando cosas, y que hemos comprobado que hay veces que han cambiado de una versión de software a otra el significado de las palabras. Así que también de vez en cuando, por eso es bueno que tengas un PDF, por eso es bueno que lo tengas en papel, en su versión normal del libro, porque pues el libro, si alguien tiene el libro de Strong's, que lo hemos enseñado algunas veces en la cámara, pues el papel pues es el papel, no hay cómo lo puedas modificar. Entonces también es importante. Y
la otra cosa que siempre tienes que tener para hacer este estudio, hablando de este tema de que estas palabras que se prestan a este ups, era una ra en lugar de una za, ¿no? Entonces, o da, para que suene distinto. Entonces, para que no se preste a nada, pues entonces deberías tener también un diccionario bíblico. Y estos son así como que tu kit físico. Deberías tener un diccionario bíblico que no es muy caro, para tener al menos el significado de las palabras más importantes. Y la otra cosa que es importante saber son los mapas. Generalmente las Biblias traen algunos mapas. Por ejemplo, recuerdo que la Nueva Traducción Viviente trae este mapa que dice, aquí están, por ejemplo, del Viejo Testamento, aquí está la ruta que tomó Abraham para llegar al monte Sinaí, desde acá, desde donde vivía en su casa, ¿no? Toda la vuelta que tuvo que andar haciendo. O generalmente también te marcan la ruta por la que anduvo Yahweh Shai ahí en Jerusalén, cómo iba hacia el norte, hacia el sur, hacia Samaria, hacia Capadocia, hacia todas estas ciudades donde Yahweh Shai, Cafarnaún, etcétera, etcétera, que es importante saber esta ruta geográfica que recorría. Y hay otros mapas que también depende de la versión que tengas, pero también te dice las rutas que tomó Pablo, siendo él el apóstol de los gentiles, donde gentil, recordarás que es un israelita que había sido expulsado, deportado, se inmigró, se fue a otro lado, y después, por ser de segunda o tercera generación, pues perdió su identidad. Es como ahora estos hijos del reino norteño que llegaron ahí a Babilonia hace 3 o 4 generaciones, y que ahora se hacen los muy güeyes, que ahora ya no saben hablar ni siquiera el español, o que ya no les gustan los frijoles con huevo, ¿no? Pura double cheese y pura hamburger, ¿no? Puro Subway en lugar de un taco de nopales, ¿no? O de chilo verde. Pero pues así se va haciendo, ¿no? Dice el dicho en estas tierras de Isaacar, desde que traemos el maíz de los Estados Unidos, hasta los puercos hablan inglés. Y así ha pasado. Cuando estas cosas van penetrando de una generación a otra, y esta generación va tomando las costumbres del lugar a donde fue dispersado, pues ni cómo regrese a los orígenes, y menos si no hay quien se los regrese. Entonces, ahí estamos en esas. Entonces, estos son estas referencias. Entonces, el tema pues fue básicamente lo que estamos desarrollando, porque todavía tengo un par de ideas más que me están viniendo por el espíritu de Yahweh Shai. Que cómo tenemos que utilizar los recursos disponibles, porque a veces lo más obvio es lo que está puesto en un libro, y es lo que menos estudias. Ahorita que estamos mencionando eso, ya tal vez ahorita me da ciertas ideas para o poner en el espíritu de algún hermano que también lo hagan con tus propias espadas, con tu propia Biblia. Pues puedes mencionar, por ejemplo, qué tipo de, cómo se llama. Parece muy básico, pero es algo que tú y yo pasamos, pero que nadie nos lo dijo, y que ya lo tuvimos que descubrir. Entonces tienes que compartirlo con otros hermanos para que no les cueste tanto trabajo. Por ejemplo, cuando tú compras una Biblia, lo primero que tienes que saber es que tiene que estar indicado si tiene referencias. Se llama referencias cruzadas o referencias, porque si no dice, entonces no tienes mínimo 1 o 2 versículos que te sugieren de cada versículo de la Biblia. Entonces una Biblia que tiene referencias cruzadas te ayuda, porque empiezas a hacer un estudio cruzado, empiezas a tener esa primera aproximación a ciertos versículos que hablan de lo mismo. Por ejemplo, o hay otras versiones de la Biblia que te dice, esta Biblia trae concordancia, así se llama, y la concordancia significa que trae un pequeño apéndice
después del Apocalipsis, donde te empieza a decir, a ver, es una especie como de diccionario, donde te empieza a decir, a ver, las palabras, empieza en orden alfabético, pero te da una referencia, entonces te empieza a dar pequeñas definiciones o te dice dónde se encuentra. Que vas a buscar la palabra Aarón, entonces te empieza a decir, ok, entonces Aarón lo vas a encontrar en el Éxodo, Aarón lo vas a encontrar ahí en el libro de Números, entonces te empieza a decir dónde está esa referencia. Puede ser de personas, pueden ser nombres de personas, puede ser los objetos sagrados, tú puedes buscar el arca y entonces te dice, pues en tales capítulos, en tales versículos está esta referencia de la palabra que estás buscando. Eso se llama concordancia. Entonces, dependiendo del tipo de Biblia que tú vayas a comprar, pues hasta te das cuenta que hay una relación entre el costo, porque las que son muy sencillas, que no traen ni concordancia ni referencia, pues son las más baratas, pero también son las más básicas. Es decir, la escritura, la Biblia como tal, pues es útil, porque ahí está el asunto. Pero hasta en la vida real, tú puedes tener en la cocina, nada más para hacer una analogía con las navajas, ¿no? Con los cuchillos. Tú puedes tener en la cocina, pues un cuchillo de esos de los que ocupas para, no sé, para cortar un pan. Pues no necesitas que esté así el filo casi que hasta corta un cabello en el aire, ¿no? Nada más necesitas el apoyo del cuchillo y que se pueda deslizar tantito, ¿no? Y ya. O a veces tienes un cuchillo, no sé, para la carne, para el pollo, que debe estar un poco más afilado, está dentado y tal vez tiene el mango de madera, etcétera. Tienes algún punto de apoyo. O ya si vas a cortar algo más grande, el cuchillo de los vegetales o lo que sea, pues ya también tienes un cuchillo de esos como de cocina, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa aquí. La escritura es la misma, nada más que tiene más valor, tiene una funcionalidad más poderosa si trae más elementos, porque la palabra es la palabra, claro que sí. Entonces, si no tienes más dinero, porque así nos pasó a muchos hermanos, así me pasó a mí. Yo al principio no tenía más que las Biblias que estaban ahí arrumbadas, las que nos habían regalado, ya sabes, estas Biblias católicas que a veces cambian los libros o que te ponen mapas y te ponen fotos de santitos y quién sabe qué. Pues ni modo, si no hay de otra, empiezas con esa. Pero cuando ya tienes algo y empiezas a conocer cuál es la diferencia entre esta Biblia latinoamericana y la de las Américas y la Nueva Traducción Viviente y la del lenguaje actual y la Reina Valera, la del 60 o la del 95 o la 1611, la King James, o esta o aquella, entonces vas a ir descubriendo diferentes versiones. Pero es importante porque yo lo que siempre he dicho, y ustedes lo han visto con los hermanos, siempre nos lo ha recomendado, tengan más de una versión, sobre todo en este idioma de esclavitud de español. Aquí mínimo, así cuando ya verdaderamente te dices a ti mismo que eres ya estás concentrado en el estudio, yo digo que mínimo debes tener unas 5 versiones de las escrituras. La que tenga los apócrifos, una que puedas, una Reina Valera, una King James, una Nueva Traducción Viviente por el español, que es un poco más actual, más dinámico, porque hay escrituras, por ejemplo, si te vas a la de las escrituras de 1511 en español, pues si yo, que digo que soy medio leído y medio escrito, batallo con el castellano antiguo, entonces pues puede ser peor, porque ahora te vas a tardar más tiempo en encontrar lo que significa, porque incluso hasta la forma en la que está escrita es raro. Tienen estos caracteres volteados, tienen la F que sonaba como T, tienen una N que tenían ahí un símbolo raro y que posteriormente fue una ñ, etcétera. Entonces, esas escrituras no porque no las compres, al contrario, si las puedes comprar, cómpralas, porque esas son las que te dan el punto de referencia.
cuando no hay otra cosa y tú dices, a ver, ya consulté esta versión, Nueva Traducción Viviente, y ya consulté la Biblia de las Américas, y ya consulté la de Jerusalén, y ya consulté la latinoamericana, y todavía hay duda en algún concepto o qué es lo que dice ese versículo, ahí es donde vas a las más antiguas. Ahí es donde vas, porque nada más vas por algo específico, nada más vas por la forma en la que lo dice. Y a veces ayuda, incluso siendo el español más antiguo, a veces hay ocasiones en las que desempata el concepto que traías, y entonces ahí te das cuenta cómo a través del tiempo ha perdido su valor. Eso me recordó lo que dice la Escritura, que eso solamente lo lees si lo tienes en la versión que traiga los famosos libros deuterocanónicos, porque no hay que tenerle miedo, es más importante leer, estar documentado, que nada más dejarte llevar por lo que dicen. No, usted lea. Porque si la gente se toma el tiempo para leer, entonces si lees novelas, si lees el bestseller, si lees el libro de política que dice por qué los políticos deberían, los presidenciables y quién sabe, tantos estúpidos temas, pero no te vas a poner a leer los otros libros porque te suena muy fuerte, o te suena peligroso, o te suena oculto el asunto de va a leer una Biblia que trae los apócrifos. Si lo que te estamos diciendo es porque para simplificarte el camino. Hay una versión que yo ocupo mucho cuando hablo de estos libros apócrifos, que no trae todos, pero que trae mucho y sirve muchísimo. Yo diría que cubre como el 90% de los libros. Es la que trae los deuterocanónicos. La versión que yo ocupo en español se llama Dios habla hoy. Me parece un español aceptable, digamos, muy parecido en tiempo, muy parecido en dinamismo al de la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, trae los libros deuterocanónicos, pero asegúrate de que diga con los libros deuterocanónicos, porque también está la Dios habla hoy sin los deuterocanónicos. Te das cuenta, o por el precio o por el volumen que ocupa el libro, si es que lo vas a comprar en papel. Pero siempre es súper importante. Y no lo tenía yo planeado, pero últimamente hay que aprovechar lo que Yahweh ahí está poniendo a disposición. Entonces, el uso de estas IAs, el uso de estos pedazos de chatarra, pedazos de algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, lo que he notado es que cuando se consulta algo, sobre todo de estos libros deuterocanónicos, las inteligencias artificiales que he probado, el mugroso ChatGPT y el mugroso Bard, fallan. Increíblemente tú le dices, dame el versículo tal del libro de sabiduría, del libro eclesiástico, y le dices, específicame la versión que estás consultando, y la cuadras, la revisas contra el papel, y no te da la misma referencia. Entonces, el consejo específicamente es, si vas a empezar a ocupar alguna de estas inteligencias artificiales para que te dé alguna referencia de algún capítulo, de alguna palabra, de algún de la Biblia, sobre todo con los libros deuterocanónicos, debes tener cuidado porque no acierta. Tiene un error arriba del 80%. Le pides un versículo de un libro deuterocanónico y de cada 10 veces que le pides algo, 8 están mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también si eres alguien que va a utilizar nada más la tecnología, que esa es la otra cosa, es un estilo que cada quien va desarrollando, es bajo tu propio riesgo, bajo tu propio dominio. Yo en particular lo que digo es, si está bien utilizar el teléfono, un dispositivo inteligente o como le llames, tu iPad o tu tableta o como le digas en tu país, pero no hay nada como traer una versión en papel también, porque en la versión en papel es muy fácil hacer anotaciones,
es muy fácil pintarla de amarillo para resaltar algo, poner un post-it por aquí y por allá, poner alguna nota. Ahorita hablamos de eso también, porque difícilmente puedes ocupar alguna versión electrónica que haga lo mismo. Sí hay, si tú conoces este mugroso suite de Office que se llama OneNote, o si conoces su equivalente que se llama Notion, pues sí, te ayuda a organizar y puedes hacer dibujitos y anotaciones y quién sabe qué, ¿no? Pero no hay nada como tener la escritura en papel. Y ahorita que dije la escritura en papel, pues de modo no podemos parar al espíritu, porque una cosa lleva a la otra. Empezamos con el tema de presentarse aprobado ante Yahweh Hashem Shai en estas escrituras, y parte de eso es qué es lo que tienes que hacer para irte afilando. Entonces consigues varias versiones, no te confías de las inteligencias artificiales, siempre tienes tu respaldo de una escritura en papel, más de una versión de escrituras, etcétera. La otra cosa es cuando tienes una Biblia en papel, el código de colores ha funcionado muy bien, incluso es espiritual, pero ahora hasta te puedes encontrar versiones de Biblias. La última que compré, que es la Reina Valera 1960, y que se llama la versión arcoíris. Le llaman así porque tienen, creo que 6 códigos de colores. Entonces consistentemente las páginas están como si ya estuvieran ya subrayadas de colores, con un código que es consistente. Tal vez no es el mismo código que hemos estado ocupando, pero yo, gracias a Yahweh Hashem Shai, la única vez que pude ir allá con los hermanos a Los Ángeles, el hermano Ash me compartió el código de colores que él ocupaba allá cuando subrayaba su Biblia, y yo adopté ese código, y ha sido lo mejor para cuestiones de memorización, para cuestiones de dónde estaba, qué se refería. Cuando pones, por ejemplo, en color naranja el juicio, el castigo que pone Yahweh Hashem Shai, es fácil, vas pasando de un capítulo a otro y vas mostrando dónde Yahweh Hashem Shai les amenazó a estos de: ándate portando mal y vas a ver cómo te voy a partir tú. Es fácil cuando tienes un código de colores. Entonces son otras técnicas que también estamos implementando para ser más eficientes, para presentarnos aprobados ante Yahweh Hashem Shai. Y eso y más. El último recurso, ahora sí, porque ya estoy por llegar al destino, pero el último recurso es: ¿qué haces que no lees una versión de audiolibro, o como se llame, o videos? Hay sitios. El que yo recomiendo es que está en español y que se llama La Biblia Dramatizada, porque aparte te dicen en qué versión la quieres escuchar. Yo como mi libro, como mi Biblia en papel es la Nueva Traducción Viviente, pues escojo, quiero escuchar los libros en la Biblia dramatizada. Y cuando es muy noche o cuando estoy muy cansado, entonces pongo el audiolibro a que lea por mí. Entonces ese es otro recurso que tenemos que tener. Entonces a veces es más fácil, nada más la vas siguiendo, pones notas, pones pausa, le regresas. Entonces vas haciendo de este ejercicio, como dicen los hermanos, vas afilando la espada, vas afilando tu propio conocimiento, dice la escritura. Fierro afila a fierro. Es tu propio conocimiento, tu ejercicio de recordación. La repetición es lo que te da el conocimiento certero.
Ahí está, y como ya tengo que entrar, vamos a dar toda la alabanza, gracias y honra a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakodas, dobles honores a los apóstoles del Gran Pie de Molino y un saludo a todos los hermanos. Con eso, hasta la próxima. Shalom.